estudiar estos tres aspectos de lo que no es un verdadero arrepentimiento, pues nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que hemos de corregir en nosotros. Para los que están iniciando su vida cristiana, pues esto es fundamental aprenderlo porque les va a permitir realmente tener una vida cristiana sana, fuera de religiosidades o de hipocresías, sino una vida cristiana como Dios no la demanda. Y el que lleva muchos años en el camino, pues esto le va a permitir reevaluarse y corregirse también para que realmente viva la vida que debe de vivir conforme a lo establecido por Dios. Aquí dice que lo que realmente es el arrepentimiento. Es importante que nos hagamos esta pregunta porque eso nos va a permitir ir por el camino correcto. El primer punto dice, es el arrepentimiento que se produce en el hombre por la obra del Espíritu Santo. Juan 16:8 dice la palabra de Dios, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí vemos algo fundamental. El verdadero arrepentimiento viene a través de la obra del Espíritu Santo en mi vida. El remordimiento no, es mi sentimiento y lo que yo desde mi humanidad quiero hacer y no lo puedo hacer. Pero cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos al ayudador que es el Espíritu Santo. Más adelante también estaremos hablando del Espíritu Santo y de cómo Él nos ayuda, nos consuela y nos enseña y es nuestro ayudador fundamental en la vida cristiana. Entonces, a través del Espíritu Santo vamos a ir siendo convencidos de lo malo que hay en nosotros y de cómo debemos de corregirlo en nuestra vida. El siguiente punto es dolor y reconocimiento por el pecado. Salmo 51:1. Dice la palabra de Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mire que es importante algo. El verdadero arrepentimiento trae reconocimiento del pecado. Aquí vemos en el salmista que reconoce que está haciendo mal delante de Dios o que ha hecho mal. Es importante esto porque últimamente vemos una generación que no quiere reconocer el pecado a través de prédicas sacadas de contexto, donde dice que no podemos juzgar y cuando un predicador va a hablar del pecado, entonces todo el mundo le cae encima. Y dice, no podemos juzgar y se ha llegado al punto tal en que ya en la iglesia no se habla del pecado, porque la gente se siente ofendida cuando le tocan ese tema, porque la gente no quiere que le digan que es pecador. Y es algo tremendo, es que cuando tú vas a hablar de algo que Dios condena, no estás condenando a las personas, porque nosotros los que predicamos la palabra de Dios, pues no estamos condenando a ningún ser humano. Estamos hablando, es una acción que Dios condena. Por ejemplo, vamos a hablar hoy de la mentira, en la prédica vamos a hablar hoy de la mentira. Y la palabra de Dios dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Nótese que estamos hablando de algo plural, de una condición, de una acción que Dios condena, la mentira. Pero el que escucha esta palabra y practica la mentira, él se siente juzgado. Entonces él se siente que lo están atacando, cuando el predicador en ningún momento le está diciendo a él mentiroso. Es el mismo que se identifica a través de la prédica como un mentiroso. Pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? Que la gente no quiere identificarse con la palabra de Dios, no quiere ser corregida por medio de la palabra. Entonces este tipo de prédica a mucha persona no le gusta escuchar. Por eso es algo interesante y lo podemos ver. Haga usted un culto de promesas y de profecía y es lleno. Haga usted un culto de cosas extrañas, de pactos y de cosas raras, lleno. Haga un culto de doctrina, donde usted va a hablar de los mandamientos de Dios y se pueden contar con la mano las personas que asisten. ¿Por qué? Porque la gente no quiere reconocer que en ellos hay pecado, no desean reconocerlo. Entonces, el verdadero arrepentimiento, cuando está en la persona, a la persona sí le agrada escuchar que está mal para él corregirse. Él va a decir, uy, ¿cómo así? Los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Señor, tú condenas la mentira. Entonces yo voy a empezar
a eliminar eso de mí, Señor, ¿cómo así? A mí me gustaba mentir, pero ahora me doy cuenta de que a ti no te gusta, Padre, yo te pido perdón es lo que está diciendo el salmista aquí. O sea, él reconoce su maldad y él reconoce que entiende que son sus rebeliones y sus impiedades. Entonces, cuando alguien realmente se ha arrepentido de verdad, un tema como el pecado nunca lo va a ofender, al contrario, se va a sentir alegre de escuchar que hay una palabra que está corrigiendo un error en su vida. Y esto va para cualquier pecado. Por eso vemos hoy en día que la gente lo que quiere es un pastor que le diga que está bien seguir pecando, que está bien la vida que lleva, que siga así, que va para el cielo, cuando es mentira, cuando Dios dice que el que va por el camino ancho allá no va a dar al cielo. Entonces la gente piensa es de que no, sigamos como vamos, que vamos para el cielo, y cuando la palabra de Dios no habla eso. La palabra de Dios habla sobre fuérzate a entrar por la puerta estrecha, dándonos a entender de que es que ser cristiano nos va a tocar que dejar muchas cosas que al alma le gusta, pero están mal. Al alma le gusta la inmoralidad, al alma le gusta lo malo, al alma le gustan los vicios, pero Dios te está diciendo, eso está mal, eso te está destruyendo, y en mi reino ese tipo de naturaleza no entra. Entonces ahí es donde empezamos a entender que el verdadero arrepentimiento implica el reconocer que yo debo de cambiar. Entonces entiendo que la palabra de Dios me va a rearguir, me va a corregir, me va a consolar. Entonces empiezo a transformar mi vida. Si en este momento yo identifico que cuando en la iglesia se tratan temas que me llevan a mí a pensar si estoy bien o no y me está generando molestia, yo tengo que darle muerte a ese sentimiento, hablarle a mi alma y decirle, no, alma, al contrario, estamos aprendiendo a ser verdaderos hijos de Dios, estamos realmente aprendiendo a ser lo que es un verdadero cristiano, y si Dios dice que está mal mentir, pues vamos a enfocarnos en dejar de mentir. Si Dios dice que está mal la inmoralidad, pues vamos a enfocarnos a dejar eso. Eso se llama un verdadero arrepentimiento. Vuelvo y repito, cambio de mentalidad, cambio de manera de vivir. Tercer punto, es un cambio de dirección. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Mire qué tremendo es esto, y esto le pasa mucho a personas que recién están convertidas, las que más que todo están perseguidas o siendo atormentadas por demonios. Es que un verdadero arrepentimiento implica cambiar mi dirección. Muchas veces en consejerías he escuchado frases como estas, y es, tienen un problema terrible espiritualmente hablando, tienen un problema difícil que realmente uno dice, Dios mío, necesitas meterte con Dios para que Dios te ayude a salir de esa situación. Pero entonces vemos que la persona empieza a colocar límites. No, lo que pasa es que yo no quiero ir a la iglesia, porque es que a mí no me gusta ir a la iglesia, porque es que en la iglesia hay mucha hipocresía. Bueno, no, lo que pasa es que estás leyendo la Biblia, no, me quedo dormido. Bueno, y en audiolibro, no, me duelen los oídos cuando escucho audiolibro, pero no le duelen los oídos cuando está en una cantina tomando trago, solo cuando está escuchando el audiolibro. Después le dice uno, ve, y estás ayunando. No, lo que pasa es que me da gastritis y se me baja la presión. Pero no se le baja la presión cuando está tomando trago y amanece todo un día tomando trago hasta el otro día y no come nada. Ese día no se le baja la presión. Entonces vemos que la persona realmente no quiere cambiar. La persona quiere que le arreglen el problema que lo está atormentando, en este caso un espíritu, pero él quiere seguir haciendo con su vida lo que estaba haciendo porque él ama pecar, ama su condición de pecado. Entonces el verdadero arrepentimiento, nos está diciendo en Jeremías, es pare en el camino en el que usted está, pregunte cuál es el camino correcto y hallaréis descanso para vuestra alma. Una persona que está siendo atormentada tiene que parar en su vida y decir, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Yo quiero paz, yo quiero libertad, y si eso implica que yo cambie el camino que llevo por el camino que Dios me está colocando, yo lo voy a hacer. O sea, significa disposición. Entonces, el verdadero arrepentimiento trae mi disposición a dejar el camino que yo hasta ese momento estaba llevando. Porque ese camino que yo estaba llevando me está trayendo muerte.
me estaba trayendo enfermedad, me estaba trayendo desgracia, me estaba trayendo tormento espiritual. Y si yo realmente quiero salir de ese camino, pues yo tengo que cambiar mi dirección e irme enfocándose hacia el camino del Señor. Y el camino del Señor tiene parámetros, mandamientos, instrucciones que no es que me vayan a gustar a mí necesariamente, pero si yo quiero vivir en paz las tengo que llevar. Entonces empieza uno como a redireccionar su vida, a decir, bueno, Señor, a mí me gustaba esto, pero bueno, voy a aprender a hacer lo correcto. ¿Es fácil, pastora? No, no lo es. A todos los que hemos experimentado esto, en un principio es algo difícil, lógico, pero no quiere decir que sea imposible, sino que empieza uno, cuando yo estoy en el nivel presencial, una de las cosas que le digo a los discípulos es, coja una cosa a la vez y enfóquese en ella hasta que obtenga resultados. Si usted tiene este problema, enfóquese en él y ya cuando usted vea resultados, frutos de un arrepentimiento genuino, pues luego sigue al siguiente. Y así empieza como a irse transformando. Cuando usted ya mira atrás, más adelante se va a dar cuenta que su vida ha cambiado completamente. Y el cuarto punto es un nuevo comienzo de vida, lo que significa la conversión. Isaías 1:16. Dice la palabra de Dios, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Mire lo que dice el 18, venid luego y dice Jehová, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bueno, el verdadero arrepentimiento consiste en que empiezo a tener nuevas actitudes en mi comportamiento. Empiezo a cambiar muchas cosas. Por eso el verdadero arrepentimiento para mí no puede ir ligado a una respuesta de Dios, porque es algo, digamos, peligroso. Un ejemplo, llega una mujer a la vida cristiana para que Dios cambie su esposo. Si ella no cambia ese enfoque y su esposo no es cambiado, ella no va a querer buscar a Dios porque ella quiere esperar que Dios primero cambie al esposo para poder ella buscar a Dios. Y no es así la vida cristiana. El que ha entendido esta parte es que nosotros somos cristianos porque Dios nos ha escogido, pues ha traído el evangelio a la puerta de nuestro corazón y nos está diciendo que a través de él tendremos salvación de una condenación, lo que vimos en el tema del pecado, y de que nosotros debemos de aceptarlo a él, lo que significa de que yo no soy cristiano porque Dios me responda así a mi oración, sino que yo soy cristiano es porque el Señor me ha salvado, me ha rescatado, me ha dado salvación, me ha hecho heredero de su reino. Y como ente, pues mi vida es dedicada a seguir al Señor, su camino, lo que Él es, lo que Él significa. Entonces empezamos a cambiar. El que realmente no se ha arrepentido, ama mucho la vida del mundo. Entonces él no quiere convertirse, por eso es que usted va a escuchar y van a haber predicadores que tampoco se han arrepentido y dicen que son pastores y que aman al Señor, pero mandan a la gente a pecar, realmente a seguir viviendo como vivían, porque nunca se han arrepentido. Por eso es que hoy en día hay un movimiento muy común en las personas, es de que como que le mezclan, ¿no? Está mitad cristiano y mitad del mundo. Entonces, como que tratan de escoger lo menos malo del mundo y lo van como metiendo a la vida cristiana y tienen como esa mezcla, ¿no? Entre cristiano mundano. Entonces él llega y no se emborracha, pero vinito toma. Él no baila toda la noche, pero como cenicienta hasta las 12. Y así sucesivamente. No celebra todas las fiestas paganas, pero sí algunas que no le parecen tan malas. Y vemos este tipo de persona que le gusta mezclar. No, esa persona no se ha arrepentido, o sea, el verdadero arrepentimiento implica conversión y cambio de vida. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ahora, si yo estoy batallando contra eso, pues tengo que empezar a irme fortaleciendo en la presencia de Dios, porque el que te da la capacidad de dejar lo malo, pues es el Espíritu Santo. Entonces, es decir, el Espíritu Santo
serle sincero, decirle, Espíritu Santo, pues a mí me gusta esto y realmente yo veo que en la palabra dice que está malo, veo que esto me puede traer consecuencias terribles, pero a mí me gusta hacerlo. Ayúdame porque yo tengo un problema, es que si yo sigo haciendo esto va a venir maldición. Entonces cuando usted y yo empezamos a orar a Dios, empezamos a clamarle a Dios por ayuda, pues Dios va a venir y va a traer libertad. Vuelvo y le digo, Dios no va a libertar a alguien que no sea dispuesto. Dios no va a libertar a alguien que no quiere realmente corregir su vida, sino que quiere seguir en lo que está, sino que lo único que Él quiere es que le quiten el problema, o sea, le quiten la enfermedad, el problema económico o el demonio que lo atormenta. Pero si Él llega a obtener esa respuesta, Él se va a volver ahí al mundo. Y eso se ve mucho en las iglesias cristianas, se ve que llega la gente y quiere su respuesta y mientras la obtienen, vuelven otra vez a hacer lo mismo. Seguimos con la siguiente diapositiva, dice acá en el texto, ¿por qué debemos de arrepentirnos? Bueno, es algo importante. La pregunta es, ¿por qué yo me tengo que arrepentir de mi forma de vivir si yo no le hago mal a nadie? Hay muchas personas que dicen, no, es que yo fumo, pero fumo soy yo, o sea, yo no le hago mal a nadie, porque tengo que arrepentirme, porque tengo que dejar estos hábitos, porque tengo que dejar de tomar trago los fines de semana, porque tengo que dejar de bailar o porque tengo que dejar de tomar. ¿Por qué si yo no le hago mal a nadie? Bueno, porque Dios nos habla, primer punto, porque es un mandamiento dado por Dios. Marcos 6:12. Dice la palabra de Dios, y saliendo predicaba que los hombres se arrepintiesen, porque es necesario que debamos arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir, porque aunque no le hagamos daño a otros, nos hacemos daño a nosotros mismos. Y entendamos de que nosotros somos también la creación de Dios y que Él quiere que nosotros como su creación vivamos de determinada manera. Entonces tener actitudes, digamos, o comportamientos, vicios o muchas cosas van a traer maldición a nuestra vida o derechos de enfermedades, desgracias, muchas cosas. Entonces cuando Dios dice arrepiéntete de la manera en que vives, pues nos está incitando a que debemos de cambiar esa vana manera de vivir y de empezar realmente a vivir el diseño de Dios, que es el diseño pues original. El segundo punto dice, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Hechos 11:18. Dice la palabra de Dios, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. La salvación no es exclusiva de un pueblo, la salvación Dios por su amor y misericordia, en Hechos vemos que el Espíritu Santo también empezaba a derramarse sobre pueblos que no eran de sangre judía, sino considerados pueblos gentiles, que eran pueblos que no tenían ninguna descendencia israelita, y vemos cómo la salvación se extiende para todos, mostrándonos que el deseo de Dios es que ninguno se pierda. Entendamos esto. El reino de Dios es santo, el reino de Dios es bueno. Muchos dirán, uy, qué rico eso. Sí, es muy bueno que Dios sea bueno, valga la redundancia, pero el problema es que al ser bueno, en el reino de Dios el mal no puede entrar. Y hay un pequeño problema, es que si yo permito que el mal siga morando en mí, yo no tengo acceso al reino de Dios, porque el mal no puede estar en el reino de Dios. Entonces, si yo sigo defendiendo mi manera errónea de vivir, sigo defendiendo la mentira, la inmoralidad, el libertinaje, sigo defendiendo el odio, el resentimiento, el orgullo, todas esas cosas, y no procedo a que Dios empiece a transformar mi corazón y mi alma, pues entonces yo lo que estoy arriesgando es mi salvación también, porque en el reino de Dios no van a entrar ese tipo de cosas. Muchos dirán, entonces nadie podrá ser salvo. Lo que nos está diciendo el Señor es que entendamos lo siguiente. Por nosotros mismos no podemos ser buenos. Por nosotros mismos no podemos ser salvos. Nosotros necesitamos al Señor en nuestro corazón y necesitamos reconocer que estamos mal para poder que el Señor nos dé la capacidad de poder cambiar y de ser transformados, para poder empezar ese proceso de transformación hasta que Él venga. No vamos a ser perfectos de un día para el otro, pero está el que abre su corazón y poco a poco es transformado, y está aquel que no abre tampoco su corazón y no quiere ser transformado. Estamos hablando de aquel que no quiere reconocer que su manera de vivir está mal y él quiere defender que su estado está bien cuando Dios lo condena por medio de su palabra. Por eso aquel que defiende su estado de vivir
que es erróneo delante de Dios, no se puede considerar una persona cristiana o creyente del Señor Jesucristo, porque él mismo está yendo en contra de lo que Dios estableció. O sea, él mismo está diciendo, yo no acepto en lo que digo que creo. O sea, es algo como incongruente. Entonces, por eso Dios manda a que nosotros debemos, si somos seguidores del Señor, pues amamos sus mandamientos y su palabra. Punto número 3, porque todos somos, ¿qué? Pecadores. Lo hemos visto, Mateo 9:13. Volvamos a recordarlo un poco. Es importante entender que como todos hemos pecado, pues todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahora Dios nos invita a que lo aceptemos en su corazón para que podamos nosotros ser hijos de Dios. Miren lo que dice Mateo 9, versículo 13. Y pues si aprendé lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Dios a todos nosotros que hemos sido pecadores nos está llamando al arrepentimiento. Y Romanos 3:23 dice el Señor en su palabra que todos necesitamos arrepentirnos, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo acepto al Señor por su gracia, yo soy limpia de todo lo que vimos en el tema del pecado, de todo lo que hemos visto en esa parte del arrepentimiento. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos entrar al cielo. Pero para poder nosotros decir que estamos en Jesucristo, tenemos que reconocer que está mal lo que estamos haciendo y empezar a enfocarnos en cambiar esas malas acciones en nosotros. Y el último punto dice, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 5:12. Y es importante entender esto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa eso? De que la paga del pecado que le trae a la humanidad o a las siguientes generaciones, muerte y destitución. Por eso Dios nos manda que nos arrepintamos para poder nosotros resarcir lo que pasó en el Edén. Y Romanos 6:23 dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios está diciendo, el pecado va a traer siempre muerte, y lo vemos. Vemos enfermedades de transmisión sexual, vemos problemas en el clima. Muchas veces, o sea, el mismo hombre se está matando a sí mismo y el mismo hombre está destruyendo todo y está llevando, digamos, las consecuencias de sus acciones. Y Dios le está diciendo completamente a la humanidad, arrepiéntase de su mala manera de vivir para poder que venga tiempo de refrigerio, para poder que venga realmente tiempo de paz a su vida o al lugar donde estamos. Entonces, el arrepentimiento, Dios nos incita a que nos arrepintamos, porque el deseo de Dios es que realmente todos procedamos a estar con Él, todos entendamos de que Él nos quiere sacar de nosotros esa maldad, ese pecado, y a través de Él nosotros poder ser salvos. Amén. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. La pregunta que nos haríamos, bueno, ¿y cómo entonces nos arrepentimos? ¿Cómo empezamos nuestro proceso de arrepentimiento? Entendamos algo, que el arrepentimiento no son obras humanas, sino reconocimiento del pecado que hay en mí. A veces se confunde. No significa que yo tengo que empezar a hacer cosas externas para aparentar algo que no soy, sino que debo de reconocer que en mí hay maldad y que tiene que ser sacada, tiene que ser extraída de mí por medio del Espíritu Santo para poder que yo viva la vida que Dios quiere que viva. Vamos a mirar estos puntos. Reconocer, el primer punto de cómo me debo de arrepentir, pues reconocer que soy un pecador, o sea, es lo que el salmista aquí lo dice, Salmo 51:3, vamos a leerlo, Salmo 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justo juicio.
Mire que esta palabra es interesante porque el salmista nos invita, nos enseña aquí de que debemos de reconocer que somos pecadores, o sea, debemos de reconocer lo malo que está en nosotros. ¿Cómo sé que eso es malo? Pues a través de la palabra te vas a dar dando cuenta qué es lo que hay malo en tu vida o en mi vida. Cuando yo leo la palabra y digo, uy Señor, guardar rencor está mal, o sea que hay pecado ahí. Uy Señor, mentir está mal. Entiendo que la mentira también es un pecado. Entonces a medida que yo voy leyendo la palabra, pues me doy cuenta que está mal en mí y así pues puedo dar cuenta de que necesito arrepentirme. Muchos dirán, ay, pero yo no creo que yo sea una mala persona. Vamos a ver primero qué dice Primera de Juan 1:9. Lo leímos en el tema del pecado, pero recordémoslo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios, que nos permite hacer esta. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué significa entonces? ¿Cómo me debo yo de arrepentir? Pues reconocer qué maldad hay en mí. De reconocer que hay cosas malas en mí. De reconocer que mis acciones por medio de la palabra son malas. O sea, de leer la palabra y decir, esto lo practico yo y Dios lo condena. Eso se llama reconocimiento. Y de pedir perdón. Dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Pero ¿cómo nos limpia Dios? A través de la confesión. Por eso alguien que no reconoce que es pecador o que practica el pecado, en el sentido pues de que a pesar de que le hablaron de Dios sigue lo mismo, pues esta persona realmente no puede ser justificada por Dios porque no hay un reconocimiento de su pecado. Solo los que reconocen que son pecadores pues pueden ser justificados de parte de Dios. Confesar verbalmente el pecado cometido a Dios. Es importante entender de que la palabra de Dios nos enseña que el pecado debe ser confesado para poder que haya reconocimiento verbal de que estamos mal, de que necesitamos a Dios. Salmos 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y vamos un momento a Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Qué significa eso? Pues de que el Señor nos perdona a partir de nuestra confesión. Hay personas que usted va a escuchar que va a decir, no, Dios me entiende, Dios entiende mi situación. No, Dios no va a entender una mentira en nuestra vida porque Dios condena la mentira. Entonces yo no puedo decir de que Dios entiende mi mentira cuando Dios está diciendo en la Biblia que la mentira es del diablo y que todo el que practica la mentira, pocas palabras, viene, que el padre de la mentira es Satanás, dándonos a entender que todo el que practica mentira viene siendo como a ser hijo de él. Entonces yo no puedo decir que Dios justifica mi pecado cuando Dios lo está condenando por la palabra. Y aquí es donde el cristiano tiene que adorar a Dios como es. Hay gente que se crea un Jesús diferente a la palabra, cuando Jesús y la palabra son uno solo. El verbo se hizo carne, o sea, la palabra se hizo carne. No puede estar separado Jesús por aquí imaginario con un Jesús, con el Jesús bíblico. O sea, tienen que ir igual. Si yo digo que creo en el Señor es porque yo creo en su palabra, porque la palabra y el Señor son lo mismo, son uno solo. Entonces yo debo de creer lo que allí hay. Y si Él condena la mentira, entonces yo también debo de condenar la mentira en mi vida. Entonces digo, Señor, yo confieso que tengo problemas de mentira, confieso mi iniquidad, te pido que me perdones, que me limpies y que me ayudes, Señor. Eso se llama confesión. Entonces, ¿cómo me arrepiento? Confesando verbalmente lo que he hecho mal o lo que estoy haciendo mal. El tercer punto dice apartarse de la vana manera de vivir. Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó.
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bueno, esta es la parábola del hijo pródigo. Y aquí vemos que el hijo pródigo una vez se fue, hizo lo malo, pero estando, digamos, en otro lugar, pasando situaciones, reconoce que había hecho mal contra su padre y vuelve arrepentido a la presencia de su padre. Y una de las cosas que vemos es que el padre lo esperaba con amor, con los brazos abiertos, y vemos de cómo el padre lo recoge, lo acoge, nuevamente. Vemos cómo limpia sus vestiduras, las manda a cambiar y hace fiesta, mostrándonos de que Dios no está en una postura de juez y de condenador en este momento, sino que Dios en este momento está con los brazos abiertos, esperando de que nosotros reconozcamos que estamos haciendo mal, como el hijo pródigo por allá en el lugar donde estemos, y entendamos de que Él nos espera que nos acerquemos a Él. Muchas veces queremos que Dios cambie nuestra vida, pero realmente no nos acercamos. Muchos dirán: ay, pero es que yo he ido a la iglesia y no pasa nada. Hágase esta pregunta: ¿cómo vas a buscar de Dios? ¿Vas a regañadientes? ¿Vas porque te obligan? ¿Vas porque no tienes de otra? Pero realmente tu corazón nunca ha estado dispuesto a aceptar al Señor. Cuando hablamos de que cómo me llevo yo a arrepentir, es una disposición de mi corazón a querer cambiar. Es una disposición. Si no hay esa disposición de abrir la puerta, por eso el Señor dice en Apocalipsis 3:20: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, mostrándonos que la disposición viene de mi parte hacia Dios para que Él entre y me cambie. Lógico, al principio uno va a querer muchas cosas del mundo, y uno no va a querer que le quiten otras. Si usted le pregunta a mí, en la vida cristiana al inicio, yo había cosas que no quería dejar porque me gustaban hacerlas, y a medida que fui avanzando en ese conocimiento de Dios y me di cuenta de que estaban mal, pues hubo un choque entre mi alma, que le agradaba hacerlo, y querer agradar a Dios. Este proceso fue, digamos, todo lo pasamos, y es un proceso que dura un tiempo, no es fácil, pero es necesario empezar a pedirle ayuda a Dios, al Espíritu Santo, de que trabaje eso, y empieza algo maravilloso, y es que Dios lo va transformando a uno, y lo que una vez a uno le gustaba, pues ahora uno ya lo dejó, y damos gloria a Dios por eso, porque ya no va a haber más consecuencia de muerte por esas acciones en nuestra vida. Volvemos aquí a un punto, hago un paréntesis. Cuando hablamos de cómo arrepentirnos, porque hay muchas personas que se le viene este versículo a la mente, no es por obras, para que nadie se vanaglorie. Cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de una transformación de vida. Hay muchas personas que piensan de que se acercan a Dios y siguen haciendo lo malo, se arrepintieron y que con eso van a ser salvos, cuando la palabra de Dios no lo enseña. Dice que hay que cambiar, hay que apartarse de la vana manera de vivir. Hemos estado leyendo de que el salmista reconoce su pecado, de que confesemos nuestros pecados, dando a entender de que sí debe haber un reconocimiento de nuestra maldad. Y si nosotros no entendemos eso, pues hay muchas personas que creen de que no necesitan reconocer. Un ejemplo: si hay una persona que practica perversión y viene a Cristo y le pide perdón a Dios, él tiene que apartarse de su perversión, tiene que dejar de hacer lo malo, porque está haciendo cosas que no están bien. Pero si él dice: no, Dios me entiende, Dios sabe que yo no puedo dejar de ser pervertido, pero Dios así me va a salvar, esa persona realmente está equivocada, porque nunca ha reconocido su maldad. Y entendamos esto: la justificación, cuando veamos ese tema nos vamos a dar cuenta más profundo, la justificación no viene para el que no ha reconocido su pecado. La justificación viene para el que entendió que está mal lo que hace y que necesita al Señor como su solución. Eso es importante entenderlo. Y el último punto dice: restituyendo a quienes hemos agraviado. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo
cuadriplicado. Mire, es importante entender que un verdadero arrepentimiento va a traer también la restauración a quienes hemos nosotros agraviado. A veces en la iglesia cristiana se le dice a la persona, pídale perdón a Dios y ya con eso tiene. Sí, es verdad, para ser salvos. Dios te puede salvar a través de pedirle perdón. Pero también es importante entender que cuando nosotros en nuestro pecado le hicimos daño a alguien o hicimos daño en determinadas cosas, y todavía eso está vigente allí, pues nosotros debemos de pedir perdón. Por ejemplo, si hay un esposo que ha maltratado a su familia, ha sido un esposo, una persona que ha hecho lo malo con ellos, pues se acerca al Señor, pide perdón, pero él también debe de restituir. Mire lo que Zaqueo le está diciendo al Señor: si a alguno le debo, se lo voy a dar duplicado. Pues lo que le he quitado es pedir perdón. Porque hay gente que se acerca a Dios y dice, no, yo no tengo necesidad de pedirle perdón a nadie, esa persona no se arrepintió. Va a haber personas a las que tenemos que pedirle perdón, porque las dañamos en nuestro pecado. Dañamos, ay pastora, y si no me perdonan, ya eso es otra situación. Nosotros no pedimos perdón para que nos perdonen. Nosotros pedimos perdones para cumplir un mandato de Dios. Ya si el otro nos perdona o no, ya eso es decisión de él y él tendrá que darle cuentas a Dios. Pero nosotros tratamos de restituir lo que hemos dañado. Por ejemplo, si me gustaba robar y era de los que salía a robar y le robaba a mi mamá plata, y yo más o menos calcular y decir, uy mami, perdóneme porque yo le robaba a usted plata para irme a hacer cosas que no debía de hacer, pues te pido perdón porque usted sabía que yo la robaba, y le pido perdón mamá, y voy a procurar restituirle también en dinero lo que le robé. O sea, eso se llama restituir a quienes hemos agraviado, porque muchas veces hay gente que dice, no, yo ya le pedí perdón a Dios y los demás, ustedes verán. Y muchas veces nuestra familia no llega a Cristo es por eso, porque ellos dicen, bueno, y este que es cristiano y se supone que ha cambiado, y mira que me debe una cuenta de 20 millones que le presté como mi hermano que es, y hasta esta hora no me las ha pagado. Entonces ahí vemos que es un mal cristiano, porque es un cristiano que pide perdón a Dios, pero tampoco se corrige. Y recordemos, hay que cambiar nuestra mala manera de vivir. El arrepentimiento es un cambio de vida. Y si yo tenía la costumbre de robarle a mi familia con malos negocios, con truanerías, pues ahora que estoy en Cristo, ¿qué debo de hacer? Pues restituir lo que he agraviado, o sea, pedirle a Dios que me dé la capacidad de poder restituir, de poder al menos pedir perdón. No es que no tengo dinero, pues al menos empiece con pedir perdón y pedirle a Dios que le enseñe cómo restituir, o sea, dar un ejemplo realmente de verdadero arrepentimiento. Seguimos con la siguiente parte. Bueno, una vez después de haber identificado lo que es un verdadero arrepentimiento, hagamos un paréntesis en esta parte, y es que esto va a tener un tiempo, o sea, esto va a tener un proceso. Habrán personas que, digamos, no hicieron cosas terribles en su vida o no fueron, digamos, cosas significativas, por así decirlo, y pues su arrepentimiento va a ser un poco más fácil de sobrellevar en muchas acciones. Habrán otros que quizá requieran mucho más tiempo para dejar viejos hábitos. Por eso hablamos de que el arrepentimiento es un proceso, digamos, de transformación. Hay predicadores que dicen que usted se arrepiente hoy, que usted ya se ha cambiado, nacido de nuevo, que después vamos a ver el tema del nuevo nacimiento. Dice que usted ya el otro día es perfecto. Habría que, digamos, examinar la vida del que predica eso, porque perfecto solamente lo es Dios. Todos nosotros tenemos errores y cosas por solucionar. Entonces, cuando hablamos del arrepentimiento verdadero, es el reconocer de que es un proceso de transformación. No es fácil, por eso muchas veces yo le digo a los discípulos que están haciendo su nivel 1, discípulos del Señor Jesucristo que están haciendo el nivel 1 o 2, digo que es un proceso. Enfóquese en algo a la vez y enfóquese en lo que le está en este momento trayendo la maldición, pues ¿para qué? Para que se vaya esa maldición de su vida rápidamente y empiece de nuevo, digamos, a cambiar otros hábitos poco a poco hasta que Dios vaya perfeccionándolo, porque hay muchas cosas en nosotros que cambiar. Entonces, para que no haya un desánimo en nuestro corazón, no significa que usted ya se arrepintió y mañana sea perfecto, no, va a ser un proceso, cambio de hábitos, cambio de mentalidad, cambio de sentimientos, muchas cosas, que por eso se habla de proceso, o sea, de poco a poco vamos a ir perfeccionándonos en el camino del Señor.
¿Qué resultados trae a mi vida el verdadero arrepentimiento? Lo que les acabo de decir, como es un proceso y usted se va enfocando en cada cosa en su vida que necesita ser cambiada porque la palabra de Dios ya le dijo que estaba mal. Dice, son muchas las bendiciones que recibimos cuando experimentamos un verdadero arrepentimiento. Entre ellas veremos las siguientes. La primera, dice que yo tengo amistad con Dios. Vamos a Job 22:21. Mira lo que dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Bueno, cuando nosotros tenemos un reconocimiento pleno de lo que está mal y queremos ser transformados por Dios, ese sentimiento se llama un arrepentimiento genuino. Y eso va a hacer de que yo tenga una amistad con Dios. ¿Con qué fin voy a tener esta amistad con Dios nuevamente? Va a ser restituida, pues para seguir siendo transformado y direccionado por Dios. Eso es uno de los beneficios de tener un verdadero arrepentimiento. Cuando nosotros reconocemos lo que está mal en nosotros, pues Dios nos va a transformar y nos va a cambiar. Punto número 2, renovación espiritual. Efesios 4:22. Dice la palabra de Dios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este versículo es muy bueno para algo que entendamos, es que el arrepentimiento va a traer en nosotros una renovación. Por eso les decía, un proceso. No significa que ya tu mente al otro día de haber escuchado este tema, ya usted ya no va a tener malos pensamientos, ya usted no va a tener malas acciones. No, es un proceso de aprendizaje. Es más, mientras ignoremos muchas cosas de la Biblia, pues aún van a haber cosas por corregir. Pero la ventaja de que cuando yo reconozco que hay algo malo en mí y que necesita ser cambiado, o sea, toda mi vida tiene que ser evaluada por la palabra. Si usted lee la palabra de Dios, se va a dar cuenta que tiene que cambiar. Cuando yo voy a la Biblia y leo, yo me juzgo por la palabra y digo, yo, Señor, tengo este problema, tengo el otro. Ayúdame, Señor, porque realmente quiero ser cambiado y transformado. Eso significa renovación espiritual. O sea, empiezo a despojarme del viejo hombre que está viciado, que está dañado, y empiezo a vestirme del nuevo hombre creado según Dios. ¿Para qué? Para andar en santidad y en justicia y en verdad. El punto número 3 dice, paz por haber sido libre del pecado. Salmos 32:1. Dice la palabra de Dios, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bueno, ¿qué dice esta palabra? Cuando nosotros vamos dejando el pecado de nuestra vida, vamos renunciando a esas malas acciones, va viniendo a nuestra vida algo que se llama paz y tranquilidad, gozo. Vamos experimentando realmente ese reposo que muchos anhelan. Muchas veces las personas tienen ansiedades, tienen estrés, tienen muchas cosas y cargas en su corazón, pero eso es debido al propio pecado que hay en su vida vigente. A medida que nosotros vamos dejando el pecado en nuestra vida, nos vamos corrigiendo con la dirección del Espíritu Santo, pues esos pecados van a dejar de generar en nosotros muerte. Recordemos que Dios dice, la paga del pecado es muerte. Y entonces, si no entendemos esta parte, pues yo no voy a entender es de que si yo sigo pecando, pues voy a seguir siendo atormentado. Entonces, cuando yo reconozco que hay un pecado en mi vida y me corrijo, lo dejo, cambio mi forma de vivir conforme a lo que dice la palabra, pues ya por esa parte no va a venir muerte a mi vida, no va a venir ese quebrantamiento o ese asolamiento a consecuencia de ese pecado. Entonces, a medida que vamos siendo perfeccionados en Dios, pues nuestra alma se va sintiendo con más paz, con más gozo, con más libertad. Pero por eso se llama un proceso de transformación. Y el último punto dice salvación, 2 Corintios 7:9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Mire que lo hemos leído porque la tristeza, el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bueno, esto lo hemos leído al inicio.
pero lo vamos a repetir acá. Un verdadero arrepentimiento va a generar en nosotros salvación. No es que ya seamos perfectos, entendamos este punto. Dios no te está, en esto no te está pidiendo que tienes que ser ya de una transformado. Te está diciendo, en ti debe haber reconocimiento de lo malo y empezar a trabajar en despojarse de eso, ir corrigiendo eso de tu vida para poder que esa salvación se pueda manifestar en nosotros. Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, entonces aquí vamos a mirar qué puede pasar en nuestra vida después de nosotros arrepentirnos. A veces nosotros llegamos al Señor con muchas ganas de hacer lo bueno, con muchas ganas de arrepentirnos, de transformarnos, con todo el deseo de hacer lo bueno delante de Dios. Hablemos de la persona que ya reconoció que está mal y necesita de Dios. Pero a medida que avanzamos en la vida cristiana, pues nos vamos a ver con muchos desafíos en nuestra vida. Para algunos, algunas cosas será fácil de dejar, para otros habrá más tiempo para entender o asimilar que se debe de corregir su situación. Y esto va a generar situaciones en nuestra vida. Entonces vamos a ver qué posibles casos se pueden presentar en nosotros en un futuro y cómo nosotros realmente podemos albergar cada situación para no volver atrás. A veces pasa que cuando a alguien le sucede una cosa de estas, muchas veces vuelve atrás considerándose que es una persona indigna de buscar a Dios porque él cree que realmente nunca pudo dejar de hacer lo malo el día que lo hizo. A diferencia del que no se arrepiente de verdad, que es una persona que desde el principio defiende su pecado y no quiere reconocer que está mal, ese tipo de persona se llama a alguien que no se ha arrepentido verdaderamente. Pero hay personas que sí se arrepienten de verdad, de corazón, desean hacer lo bueno delante de Dios, pero a medida que van pasando el tiempo y van, digamos, avanzando en la vida cristiana, se van a encontrar desafíos que todos tenemos. Esos desafíos que tiene que afrontar no significa que él no se haya arrepentido de verdad, sino que simplemente tiene que enfocarse en trabajar esas áreas para poder seguir adelante en su proceso. Todos nosotros vamos a tener en algún momento pecados involuntarios. Los pecados involuntarios se podrían definir como que no es voluntario o no se hace de voluntad. Vamos un momento a primera de Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y vamos un momento a Isaías 5:13. Dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Bueno, es importante entender esto. Cuando nosotros iniciamos en la vida cristiana, pues va a haber mucha ignorancia en cuanto a los mandamientos y la voluntad de Dios en nuestra vida como creyentes. Esta ignorancia puede generar en nosotros que haya pecado en nuestra vida porque ignoramos que está mal delante de Dios. Por eso en Isaías dice que el pueblo de Dios fue cautivo por falta de conocimiento. Y cuando nosotros nos vimos el tema del pecado, recordemos una parte donde leímos que aunque no había una ley, ya había pecado en el mundo porque ya el ser humano hacía lo malo, mostrándonos de que hay cosas que vamos a hacer por naturaleza malas, pero ignoramos esto hasta cuando leemos en la Biblia que está mal delante de Dios. Entonces los pecados involuntarios son aquellos que quizá yo ignoro que están mal. Yo ignoro que hay que conmoverse a misericordia, un ejemplo. Yo ignoro que está mal mentir. Yo ignoro que está mal idolatrar. Muchos ejemplos que se pueden dar. Entonces, a medida que vamos avanzando en el conocimiento de Dios, pues vamos descubriendo el mandato de Dios para nuestra vida y nos va sacando de la ignorancia en cuanto a lo que está mal. Pero mientras vamos aprendiendo, pues habrá momentos en los que estemos pecando y no nos demos cuenta. Por ejemplo, el versículo que dije ahorita. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dándonos una enseñanza de que hay cosas que sabemos que se deben de hacer, pero no lo hacemos, se nos consideraría pecado. Entonces, a medida que vamos avanzando,
pues vamos cambiando. ¿Qué podemos hacer ahí, pastora? Todo el mundo está pecando, nos vamos a ir a condenar. No, por eso primera de Juan 2:1 dice que abogado tenemos para con el Padre si alguno llegase a pecar. ¿Qué significa eso? Que todos los días que nosotros estamos conscientes de que, bueno, vamos a ir a dormir, vamos a tener un tiempo con Dios, pues en nuestra oración debemos de pedirle a Dios: Señor, yo te pido perdón por mis pecados involuntarios, por lo que ignoro que quizás está mal y lo he hecho en este día. Muchos dirán, pero si Dios sabe que yo no lo sé, ¿por qué Dios me va a castigar? Porque entendamos que Satanás va a querer un derecho legal sobre la vida del cristiano, y recordemos que dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, aunque sea involuntario y porque yo lo ignoro, no significa que no vaya a haber una consecuencia de muerte a mi vida si yo lo sigo practicando. Un ejemplo de esto es el siguiente: sacan una norma de tránsito, tú la ignoras, ese día incumples o violas esa ley, pues va a haber un guarda que te va a multar y va a decir: no, pero es que yo no sabía. El guarda le dijo, pero la rompiste, y te va a poner una multa. Así mismo pasa en la vida espiritual. No porque yo ignore algo, no significa que no vaya a haber una consecuencia a mi vida si lo llegase a practicar. Entonces Satanás está pendiente de eso, que es el acusador. Por eso nosotros todos los días pedimos perdón a Dios por nuestros pecados involuntarios. Después sigue, bueno, vemos este siguiente ejemplo sobre qué puede pasar también con el carácter de la persona, o los problemas de carácter con los que todos llegamos a Cristo desde un principio. Dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne. Vamos a Romanos 8:9. Dice la palabra de Dios: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, aquí nos habla la palabra de Dios en la primera cita en Romanos, que una de las cosas que el nuevo creyente se va a ver, digamos, inclinado es a trabajar su carácter en el Señor. Todos los que llegamos a Cristo, todos tenemos problemas de carácter. O tenemos iras, o tenemos miedos, inseguridades, etcétera, etcétera. La palabra dice que son manifiestas esas obras de la carne, y nos anima en la palabra de Dios a que tenemos que vivir en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne en mi vida, dándome a entender de que es nuestra responsabilidad fortalecer nuestra parte espiritual y ir mermando a la parte carnal. Vamos a Colosenses 3:5. Dice la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Volvemos al punto de ahora. Es un punto de transformación la vida del cristiano en sus inicios. Muchas veces hay cristianos que se enfocan mucho en lo espiritual, el ayuno, la oración, la palabra, que son necesarios también, pero se enfoca tanto en eso que descuida que tiene que transformar su alma, pues su alma, todos los que llegamos, el alma de nosotros está acostumbrada a vivir de una forma, a reaccionar de una forma. Y el Señor dice: haced pues morir en vosotros todo lo terrenal, todo lo carnal, enseñándonos de que nuestro carácter debe de ser transformado. ¿Por qué? Porque en la vida del creyente uno de los primeros obstáculos que nosotros vamos a tener somos nosotros mismos. Pues cuando Dios dice soportados los unos a los otros, si yo tengo problemas en el carácter de paciencia, esa palabra para mí va a ser muy dura de aplicar, porque realmente aguantarse otra persona no es fácil. Y si yo no tengo el carácter de Cristo en mi vida formado, pues me va a ser durísimo tener que aprender a soportar al que es insoportable, por así decirlo. Entonces, una de las cosas que le puede pasar a los nuevos creyentes es que mientras
hacen morir las obras de la carne en su vida mientras aprenden a controlar su alma por medio del Espíritu Santo, pues van a haber muchas situaciones donde van a salir esas manifestaciones del alma, y esto no nos puede desanimar en nuestra vida de creyentes, sino de entender de que debemos de ser responsables en ir reeducándonos a nosotros mismos en la vida cristiana. ¿Cuáles son las obras de la carne? Gálatas 5:16. Es algo que nos va a animar mucho a estar atentos para ir corrigiendo en nuestra vida. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Observe que este versículo no es que le esté diciendo, aquí ocurre algo y lo he visto en muchas prédicas, es que dice que todo el que hace esto no va a entrar al cielo. Entonces la gente dice: no, pues entonces no va a entrar nadie, porque todos en algún momento manifestamos esto. Nótese lo que dice el versículo número 21. Dice que los que practican tales cosas, la palabra práctica significa actitud constante, por así decirlo, es una actitud constante. Entonces voy a ponerles un ejemplo. Aquí dice, habla de lo que es las iras, que es algo muy común en el ser humano normal, la ira. ¿Podemos llegar a airarnos en algún momento? Bueno, la idea es que no nos airemos, por eso Dios dice: haga morir en usted esas obras, o sea, le está diciendo a uno: haga morir la ira. Pero mientras uno empieza ese proceso y logra controlar esa área, pues van a pasar muchos años también, mucho tiempo de aprendizaje, muchas cosas para poder nosotros controlar, digamos, eso, darle muerte, a esa obra de la carne, de la ira en nuestra vida. Pero cuando yo soy consciente de que debo de morir a la ira, pues yo voy a empezar a trabajar el carácter del Señor, voy a empezar a enfocarme en este sentimiento de la ira que no está permitido por Dios, y voy a empezar a morir a él. Eso es lo que hace una persona que se ha arrepentido verdaderamente. ¿Puede llegar el día que se aire por algo? Sí, es inevitable en esta tierra y en esta naturaleza, este cuerpo, digamos que es de un cuerpo mortal, en que no vayamos a experimentar un disgusto en alguna situación. Pero a medida que vamos avanzando en el conocimiento de Dios y nos vamos fortaleciendo en Él, digamos que esas manifestaciones de ira en nuestra vida van menguando. Vamos a aprender a tener un mejor carácter, vamos a aprender a tener un carácter más cristocéntrico. A medida de que vamos ayunando, que es un tema que vamos a ver, vamos leyendo la palabra, vamos siendo llenos de Dios, pues actitudes como la ira van muriendo en nosotros, y ya lo que una vez nos airaba, hoy en día no nos aira, y a medida que vayamos avanzando, pues vamos siendo libres de este sentimiento. Ahora, muchos dirán: pero yo conozco cristianos que llevan años en la iglesia y no han dejado la ira. Es porque esta persona nunca se ha enfocado en el carácter para ser transformado. Volvemos al mismo punto. Recordemos que arrepentimiento significa cambio de mentalidad, cambio de comportamiento, de actitud de vida. Eso incluye mi carácter también, ser evaluado por medio de la palabra de Dios y no justificarme de que no, yo no le hago daño a nadie, además pues cualquiera se puede enojar. ¿Una obra de la carne me puede llevar a pecar? Claro que sí, una ira puede llevarme a atentar contra otra persona o a vengarme, o como dice, guardar esos sentimientos en mi corazón. Dios me domina como un homicida por guardar rencor en mi corazón. Entonces sí me lleva a un pecado. Entonces, ¿qué debo de hacer si yo identifico celos, pleitos, contiendas, herejía, idolatría, lascivia en mi vida?
Si yo identifico eso, pues debo empezar a trabajar eso con la ayuda del Espíritu Santo, orar a Dios para que me cambie eso, corregirme en los hábitos que me están aumentando la ira, en los hábitos que aumentan esa obra de la carne en mí, quitarlos de mi vida, o sea, hacer muchas las cosas que Dios ha puesto en su palabra para ayudarme a ser libre de eso. Eso puede pasarle a cualquier persona, sí, y le pasa mucho a los nuevos creyentes. Por eso no debemos de desanimarnos, sino de reenfocarnos y de empezar a trabajar una cosa a la vez de manera determinante hasta obtener los resultados que queramos, o sea, frutos de un verdadero arrepentimiento. Ahora está este tipo de persona. ¿Qué significa el pecado voluntario? Entendamos algo. El pecado involuntario, lo expliqué, es un pecado que viene por la ignorancia a que está mal y yo lo hago por desconocimiento. Una vez yo aprendo que está mal, pues la idea es no volverlo a hacer. Pero pues como hay cosas que hacemos que no sabemos si están mal, pues la palabra de Dios dice que abogado tenemos con el Padre, que es Jesucristo, que nos ayuda, digamos, a que si pecamos, pues Él el que nos perdona y nos limpia. También nos damos cuenta que vamos a tener manifestaciones del carácter, por eso en la imagen vemos una muñequita con diferentes reacciones, pero mientras empezamos este proceso de transformación vamos a tener muchas cosas en nuestro carácter que van a salir a flote, resistencia de nuestra alma a dejar de hacer ciertas cosas que están mal, pero eso es parte del proceso de arrepentimiento y de transformación. No debemos de desanimarnos. Igual, pues pedir perdón a Dios. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Un ejemplo, nosotros sabemos que airarnos está mal, pero pues hoy pasó alguien y nos pesó el dedo pequeño del pie y pues alguien le pisan el dedo pequeño del pie y tiene que estar muy en el espíritu para no enojarse. Entonces, Señor, hoy me enojé, Señor, me pisaron un dedo y realmente, Señor, me dio rabia con esa persona. Yo te pido perdón, Señor, ayúdame, Señor. O sea, tú estás reconociendo de que la actitud que tuviste estuvo mal. Hoy llegué de la iglesia, Señor, y me enojé porque no estaba hecha tal cosa y eso me puse a alegar y traté mal a todos. Te pido perdón por eso y te pide perdón a los que ofendió, ¿no? Porque hay que restaurar también. Acordémonos que el verdadero arrepentimiento también restaura a quien ha dañado. Entonces, cuando se trata del carácter, pues yo tengo que reconocer que hice mal y a quienes afecté pedirles perdón. Así no me perdonen. Es mi responsabilidad de parte de Dios que debo de asumir mi mal comportamiento. Ahora, cuando hablamos de pecados voluntarios, ya es de una persona que realmente no le interesa, digamos, cumplir el mandamiento de Dios. Pecado voluntario es dicho de un acto que nace de la voluntad y no por fuerza o necesidad extraña aquella. Aquí hay algo importante que entender. A veces en el inicio de nuestra vida cristiana, nosotros como cristianos, a veces queremos hacer todo bien delante de Dios, pero a veces pasa que con los años, influencias y enseñanzas, digamos, sacadas del contexto y muchas cosas, hacen de que los cristianos o los creyentes empiecen a tener prácticas que son condenables por Dios, pero ellos empiezan como a buscar en la Biblia el poder justificarlas. Entonces el que le gusta tomar traguito, después de muchos años, pues quiere tomar trago otra vez, un ejemplo. Entonces él llega y dice, no, pero es que en la Biblia dice esto, es pecado, no es pecado, ¿será que me puedo tomar una copita? Entonces este tipo de persona le gusta jugar a los límites bíblicos. ¿Hasta dónde puedo llegar sin pecar? ¿Hasta dónde me puedo extender en ciertas cosas sin pecar? Lo que no sabe esta persona es que cuando uno hace esas prácticas, porque ya el corazón está aburrido de hacer lo bueno, por eso la palabra dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo recibirás lo que la recompensa pues de hacer lo bueno. Hay personas que se cansan de hacer lo bueno y eso le llega a todo cristiano en algún momento. Ahí es donde hay que tener carácter y determinación de seguir haciendo lo bueno aunque estemos cansados de hacerlo. Este tipo de persona empieza a hacer a veces voluntariamente acciones que Dios condena. Sabe que el tener malos pensamientos está mal, pero empieza a permitirse esos malos pensamientos y hasta que empieza a llenarse de nuevo de lo que aprendimos en el tema del pecado que se llama iniquidad. Hasta que llega un momento en el que este cristiano pues dejó de florecer en él nuevamente
comportamientos de iniquidad, actitudes, pensamientos de iniquidad, hasta que da luz el pecado y manifiesta lo que realmente diríamos pecado voluntario. Porque en este caso ya se llama pecado voluntario, porque ya sabía que estaba mal. O sea, ya tiene un aprendizaje, es alguien que ya ha conocido la palabra de Dios. Ejemplo, cristianos de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, 20, 50 años, y ya pecan es porque es voluntariamente que quieren pecar, porque ellos saben que está mal, ya han sido instruidos, han hecho el discipulado, y hasta hay pastores en eso, hay maestros. Esas personas ya no tienen excusa de decir, no, es que yo no sabía, o es que era mi carácter. No, esa persona pecó voluntariamente, sabía que estaba mal y lo hizo. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Pues la palabra de Dios dice lo siguiente, vayamos a 1 de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué significa practicar? Volvemos a decir, una actitud recurrente. Cuando Dios dice el que es nacido de Dios no practica el pecado, hace referencia de que esa persona procura hacer lo bueno delante de Dios, procura aplicar el mandamiento. Si él sabe que mentir está mal, pues él procura no mentir. Si llegase a pasar por fuerza mayor o porque la carne le ganó el miedo, digamos que lo cogieron mal ubicado y en ese momento el temor se apoderó de él y soltó una mentira, pues digamos que ahí tiene abogado para con el Padre, que es a Jesucristo, y le pide perdón. Señor, perdóname porque realmente hoy di una mentira, pensé que me iban a pegar, pensé que iba a haber una consecuencia terrible y mentí, porque eso puede llegar a pasar. Ahora, el que lo hace voluntariamente, o sea, él no está bajo ninguna emoción, sino que él dice, ay, no, yo no voy a decir la verdad, voy a hacer esto, y después digo que no lo hizo. O sea, empieza como a maquinarlo y empieza a decir, yo voy a decir esto, y luego esto, y voy a estar allí, y luego esto. O sea, empieza a ver como una maquinación, un plan de puntos y esquemas para decir esa mentira, y la elabora en su mente y la practica. Eso llama, o sea, está realmente decidiendo pecar con toda la voluntad que él tiene. Dios dice, el que practica eso, pues, ¿qué pasa? No es nacido de Dios, es una persona que realmente no se ha arrepentido de verdad. Esto lo digo porque hay muchas personas que usan el evangelio para camuflar sus prácticas de pecado, y usted los ve y son guías espirituales, pero realmente cuando usted escucha esas prédicas o esas enseñanzas, pues realmente te hacen es pecar voluntariamente y digamos pisotear la sangre de Cristo. Vamos a Hebreos 10:26. ¿Qué pasa con este tipo de persona? Estamos hablando del que practica con intención el pecado. O sea, vuelvo y les digo, puede que en algún momento nosotros pequemos por ignorancia al desconocimiento de un mandato. Puede ser que porque nos falte ayuno o oración, o nos falte, digamos, someter la carne a la obediencia de la palabra. Pues la palabra de Dios, cuando damos el tema del ayuno, vamos a darnos cuenta que el ayuno es un arma muy fuerte hacia las obras de la carne. Un cristiano de ayuno es un cristiano que, digamos, el ayuno sirve para desatar el alma de ataduras de impiedad, de cosas que atan su vida. Vamos a ver que un cristiano que ayuna, el ayuno sirve para desatarle el alma de ataduras de impiedad, de yugos, de sacar el alma de prisiones. Bueno, muchas cosas el ayuno sirve porque la Biblia lo enseña. Es una persona que practica correctamente el ayuno en el espíritu, pues una persona que la carne pues la va a tener menguada, o sea, su reacción frente a las cosas va a ser espiritual y no carnal. Pero si llega a descuidar estas áreas, pues muy posiblemente esta persona tenga manifestaciones de su carácter inadecuadas que lo pueden llevar a pecar en ese momento. Ahí tenemos ayuda para con Dios, digamos, en este proceso. Pero cuando hablamos del pecado voluntario, que es el que realmente lo hace con una intención en su mente de hacer lo malo, pues ya para esta persona opera lo que es Primera de Juan y lo de Hebreos y muchas citas más, pero pues hacemos estas dos como referencia. Hebreos 10:26 dice, porque si pecáramos voluntariamente,
Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Mire lo que dice el 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mire que esta palabra es fuerte, pero hay que entenderla, y es que el que peca voluntariamente, esto pasa mucho con los que una vez fueron cristianos por años, se supieron la palabra, y a la final dejaron que su corazón se volviera a llenar de maldad, dejaron llenar su corazón de enseñanzas demoníacas, y terminan yéndose para el mundo. Son los cristianos que usted ve rezagados, que no van a una iglesia y eso critican a todo el mundo y usted los ve y eso hacen de todo y que usted ya puede pecar y que eso es religiosidad y que usted puede hacer esto y usted dice, tremendo este hombre como fue y mire ahora que es un instrumento del mismo diablo. Ese tipo de persona, Dios le dice es que ¿qué le espera? Pues le espera una horrenda expectación de juicio y de hervor aquel que peca voluntariamente. ¿Qué pasa con estas personas? Dios no las va a perdonar nunca. Sí, Dios las perdona si ellas piden perdón. El problema es que pidan perdón, porque ya tienen la mente cauterizada y ya saben la verdad, pero ya no tienen un temor contra Dios de decir, uy, esto está mal delante de Dios hacer esto, sino que ya se les cauterizó la mente y no sienten miedo por hacer lo que hacen y lo van a hacer con intención, o sea, ellos van a hacer lo malo delante de Dios sabiendo su palabra. En algún momento hacían lo bueno, pero hoy en día no lo hacen, ya lo hacen voluntariamente. Entonces, nosotros tenemos que mirar en qué posición estamos para poder entender qué va a pasar con mi vida a partir de ahora, de lo que significa el verdadero arrepentimiento. Estoy en este momento en el nivel de la ignorancia, pues ¿cómo me corrijo allí? Pues estudiando la palabra, tomando mis estudios, llenándome del Señor. ¿Cómo me lleno de Dios? Pues orando, buscando su presencia, invitándolo a tu vida, disponiendo tu corazón. ¿Cómo dispongo mi corazón? Pues procura practicar la palabra y enamorarte de ella. Tengo problemas del carácter. Los nuevos es entendible que las personas nuevas tengan problemas en el carácter, por eso tenemos que ser muy comprensivos con las personas que son nuevas, porque son personas que están aprendiendo a vivir la manera de Cristo, la correcta, y pues mientras aprenden este proceso van a ver muchas cosas. Ahora, si ya llevamos muchos años en el Evangelio y todavía tenemos problemas de ira, de envidia, de enojo, de celo, de ira y de contención, pues sí tenemos que empezar a determinar un poco más, ser un poco más responsables en nuestra actitud frente a la vida cristiana porque estamos dando un mal testimonio. Entonces tenemos que empezar a hacer morir por medio del Espíritu Santo las obras de la carne a nuestra vida. Y ahora, si yo estoy pecando voluntariamente, sabiendo que está mal, y realmente lo hago porque le cogí pereza a la vida cristiana, pues realmente tengo que entender que en este tercer punto, pues dice que me espera una horrenda expectación de juicio, significa que en cualquier momento puede llegar una consecuencia por mi pecado. Lo más tremendo es que muchas veces la gente piensa, no, Dios es amor, sí, Dios es amor, pero la consecuencia te la van a traer los demonios a los que tú le abras las puertas. Por ejemplo, si yo sé que fornicar está mal y yo sigo practicando la fornicación pues yo le estoy abriendo puertas a los demonios de muerte que vengan a mi vida y operen en mi vida. Si yo sé que la brujería está mal, si yo aprendí que eso es abominación para Dios y yo voy y visito brujos y hago cosas con los brujos, pues me espera una paga. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Entonces va a venir una consecuencia a mi vida terrible y devastadora. ¿Qué pasa? Que ya en este caso, como yo lo hago voluntariamente, ya llevo mucho tiempo sabiendo esto y aún así lo hago, pues eso va a venir a mi vida. Bueno, mis amados hermanos, ya terminamos esta parte del tema del arrepentimiento. Es un tema muy bonito que nos anima a reflexionar sobre nuestra actitud frente a lo que Dios está demandando de nosotros, que es el reconocimiento del pecado en nuestra vida, de entender de que el arrepentimiento es empezar a cambiar las malas acciones, los malos comportamientos por los que Dios determina que son correctos. Este arrepentimiento es realmente un cambio de mentalidad, un cambio de la manera de pensar. Por eso les decía
porque al principio pues estamos nosotros como reeducándonos en la vida moral, en la vida cristiana, de qué está bien y qué está mal según Dios. Es un tiempo de aprendizaje donde habrán cosas que nos van a confrontar fuertemente porque pensábamos que estaban bien y cuando vamos a la palabra pues Dios dice está mal. Y mientras aprendemos a hacer esas cosas bien, pues va a haber tiempos donde, digamos, procesos, tiempos de aprendizaje. Todo depende de la verdad de nuestra disposición. Algo que he aprendido yo en la vida cristiana y le doy este testimonio, es que cuando tenemos un corazón enseñable, un corazón dispuesto a obedecer a Dios, es más fácil cambiar esa manera de pensar. Pero cuando yo deseo justificar mi maldad y deseo seguir viviendo de esa manera porque me agrada tanto, pues ahí es donde voy a chocar mucho en esa parte de la vida cristiana y se me hará difícil, digamos, vivir como Cristo dice que debo de vivir. Pero cuando yo realmente reconozco y digo, ve, Dios dice que esto está mal, pues voy a procurar no volverlo a hacer. O sea, soy desprendido en cuanto al afecto de la vieja naturaleza, sino que tengo una mente renovada y digo, bueno, realmente Dios dice que está mal, pues a mí me gusta eso, pero Dios dice que está mal. Voy a empezar a buscar a Dios y a llenarme de Dios para que me dé la fuerza, la claridad y el entendimiento de que yo debo dejar eso. Entonces ahí se llama que es un corazón dispuesto, un corazón que tiene deseo de hacer lo bueno, pues Dios te va a dar esa capacidad y te va a ayudar a dejar el gusto por lo que estás haciendo mal. Pero si desde mí está ese deseo, no, pero ¿cómo que eso es malo? Si a mí tanto me gusta, no, qué aburrimiento, ya no puedo hacer esto, lo otro. Entonces Dios no te puede ayudar porque no hay un deseo en tu corazón realmente de que quieras dejar de hacer eso malo. Entonces allí no va a haber una transformación y se va a estancar en la vida cristiana. Y pues vemos personas así, que están estancadas, nunca salen del mismo problema y del mismo pecado, pero realmente es porque nunca han querido salir de él. Bueno, mi amado hermano, espero que este tiempo haya sido de bendición. Vamos a ver si aparte de esta clase hacemos un anexo más sobre el arrepentimiento para que quede un poco más afianzado este tema. El Señor les bendiga y les guarde. Nos vemos para la próxima clase.